Vemos cómo el profesor Escamilla nos ha presentado el texto narrativo. En él, el autor cuenta una situación en particular, una situación que se vive, una situación que se vive en un momento y en un espacio en particular. Continuemos viendo el video del profesor Julio Escamilla. Los textos descriptivos son utilizados para presentar seres de naturaleza humana o no humana, nombrándolos, ubicándolos en el espacio y señalándoles determinadas cualidades o características que los diferencian de otros seres. Como ya dijimos, los textos descriptivos están muy relacionados con los narrativos. El siguiente texto, tomado de un grito desesperado de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, es de carácter descriptivo. Fue una escena terrible. Estabas acostada boca arriba con el brazo derecho unido a la cánula del suero y una manguera de oxígeno en tu boca. Parecías muerta, igual que ese volumen antes rebosante de vida, horriblemente estático debajo de la séptica sábana que te cubría el vientre. Me quedé pasmado, transido de dolor, rígido por la aflicción. Vemos cómo en el texto descriptivo se hace una caracterización de una situación, de una persona, de un lugar, de un objeto. Lo fundamental aquí es comenzar a dar detalles que le permitan al lector comprender cómo es ese personaje, cómo es esa situación, ¿sí? Continuemos viendo ahora en el video el texto argumentativo expositivo. Los textos argumentativos son aquellos que se utilizan para persuadir o convencer al lector. En ellos se señalan razones de carácter lógico a través de expresiones argumentativas como porque, en consecuencia, por eso, no obstante, a pesar de, para, sin embargo, por lo tanto, etc. En los textos argumentativos encontramos, pues, relaciones de causalidad, consecuencialidad y oposición entre las ideas que aparecen en ellos. En el siguiente ejemplo, tomado de la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría Samper, puede observarse lo anterior. Aquí en la Tierra, todo lo que sube tiene que bajar, puesto que existe una fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todo objeto. Esta fuerza consiste en una deformación del espacio hecha por la masa de la Tierra. Según esto, todo objeto ejerce esta fuerza si tiene masa. Vale la aclaración, la fuerza es proporcional a la masa. Muy bien. Vemos entonces cómo hay distintos tipos de textos. ¿Cómo utilizar, cómo saber cuándo utilizar alguno? Depende fundamentalmente del propósito, de la intención que nos mueva a escribir el texto. Ok, continuemos entonces. Cuando ya hemos superado el momento de tomar las decisiones y comenzamos a escribir nuestro texto, debemos entonces organizar las ideas. Debemos organizar la información. Pero ¿cómo organizar la información? A ver, la escritura tiene 3 grandes momentos. El momento de la planeación, el momento de la escritura o elaboración de borradores y el momento de la edición y revisión final. Y es en la planeación en donde comenzamos a definir nuestro texto. La planeación se refiere al momento en el cual nosotros comenzamos a organizar nuestras ideas. Podemos hacerlo de muchas formas, de muchísimas formas. Hay tantas formas de planear, tantas personas escribiendo, pero nosotros vamos a ver fundamentalmente 2. Para complementar esta información, veamos un video preparado por el profesor José Rivera. El concepto de escritura como proceso contempla 3 grandes momentos: planeación, creación de los borradores y revisión y edición. Hablemos un poco de la planeación. Esta tiene que ver con capturar ideas, manipular información y generar igualmente ideas. Cuando planeamos, decidimos a quién va dirigido el texto, el propósito del texto, la extensión del texto y también el objeto del tratado, o tiene que ver un poco con el título del texto. Son grandes decisiones que toma el escritor al momento de planear. Hay 2 creencias o mitos generalizados acerca de lo que es planear un texto. Veamos la primera, que asocia la planeación con un listado de ideas. Es que el escritor piensa que el conocimiento está en su mente o está en los libros.
y nosotros asumimos que la escritura va mucho más allá que una simple lista de ideas. Pensamos, por ejemplo, que al elaborar una lista de ideas vamos a tener un texto ya, y elaborar textos compromete mucho más los procesos cognitivos e intelectuales del escritor. Veamos el otro mito o creencia que asumen los escritores. Tiene que ver con pensar que cuando se está planeando, no se está escribiendo. Muchas veces nosotros pensamos, hagamos una comparación con un viaje. Cuando preparamos las maletas, preparamos el carro, buscamos el dinero que vamos a gastar, no estamos viajando aún. Mientras tanto que cuando nosotros estamos planeando un texto, ya estamos tomando decisiones básicas acerca de la estructura del texto, el lenguaje a utilizar, nuestra intención, nuestro propósito, la extensión del texto, a quién va dirigido el texto, y se puede decir que ya estamos escribiendo. Esta es la diferencia básica entre ese mito que se tiene de que cuando se está escribiendo, cuando se está planeando, no se está escribiendo. Nosotros pensamos que cuando un escritor planea su texto, ya está escribiendo. Bien, vimos entonces cómo la planeación es un momento fundamental en nuestro proceso de escritura. Planear, como decía anteriormente, significa organizar las ideas. Significa organizar las ideas de tal manera que éstas me garanticen una secuencia lógica que me permita a su vez que mi texto tenga coherencia. Podríamos ver muchas formas de planear, pero nosotros fundamentalmente vamos a tratar dos: la planeación libre y los mapas de ideas. Cuando hablamos de planeación libre, hacemos referencia a la escritura espontánea que el escritor hace sobre su texto. Veamos, queremos escribir sobre el agua. ¿Cómo planearíamos en forma espontánea nuestro texto? A ver, ¿quién me ayuda? Un voluntario, Ronald. Diríamos que el problema de la contaminación en los mares y ríos sería bien. Muy bien, otro voluntario, Dani. También sería cuidar el agua, no malgastarla. Otro voluntario. A ver. Limpiar las playas, no ensuciarlas. Limpiar las playas, muy bien. ¿Alguien más? ¿No más ideas? Ok. Miren, aquí tenemos unas ideas generales que surgen en el momento en que planteamos la palabra agua. Sin embargo, así como están planteadas en este momento, no son suficientes para poder planear nuestro texto. Veamos un ejemplo de planeación libre. Me perdió la planeación libre. Aquí está. Tenemos, vamos a hablar del agua, acá aparece el gobierno. Tenemos serios problemas con los arroyos. Vamos a hablar de las dificultades que tenemos con los arroyos, por lo menos acá en Barranquilla. Los arroyos nos generan problemas ambientales, generan desastres, tenemos serios problemas de responsabilidad, los arroyos nos generan enfermedades, los arroyos afectan a la comunidad y todo esto está involucrando el agua que a pesar de ser el agua fuente de vida, en algún momento nos puede generar un desastre. Tenemos también el agua como fuente de energía, es decir, quien planeó libremente aquí está decidiendo cuáles serían de todos estos aspectos los que él entraría a abordar en su escrito, cómo los relacionaría, o cuáles de estos puede utilizar y cuáles puede dejar para otro texto distinto. Veamos, hagamos un ejercicio práctico. Ya sabemos que vamos a hacer un escrito sobre el agua, entonces comencemos a pensar qué nos gustaría escribir.